Esto empieza en realidad en Sydney, en los Gay Games, que fue cuando Ramón y yo nos conocimos, en noviembre de 2002. Y es cuando yo le comento a Ramón que estaría bien crear un club LGBT en Valencia. De la primera reunión salió ya un grupo de natación. Y de ese grupo surgió uno de senderismo y otro de vóley. Yo llegué a Samarux para jugar a voleibol y cuando llegué me di cuenta de que no solo era para jugar a voleibol, que también inconscientemente buscaba un espacio seguro al que no sabía ponerle nombre. Ver cómo hemos aumentado en porcentaje de mujeres, oír cómo esas mismas mujeres están súper contentas que han encontrado el mismo espacio seguro, la misma familia. La verdad es que me sentí en casa. Buenas emociones, las cervezas, las risas sobre todo. De tu familia siempre hablas bien. La primera vez vine a un día de puertas abiertas y fue genial, era una familia. Ahora realmente soy feliz después de un año viviendo aquí en Valencia. Samarux tiene eso, que hay personas que son abiertas y respetan mucho lo que piensan los demás. Un punto de encuentro donde hay muchísimo respeto por el otro y muy cálido. Sí, un ambiente muy inclusivo, te acoge muy bien. Eso es lo que más me ha gustado de Samarux. Aceptación de todo el mundo, da igual de seas como sea, alto o bajo, delgado o gordo, incluso fueras del colectivo o no, ¿sabes? Dentro del colectivo hay como muchos tintes, pero aquí todos tienen cabida y me siento que tengo mi espacio para ser yo, y eso es que es empowerment. Para Berta creo que es un espacio donde ella se siente muy segura y muy ella. A nivel de padres tenemos un espacio donde mientras ellos juegan y sabemos que están seguros, pues compartimos vivencias y experiencias, que creo que también es muy importante. De verse empoderada y fuerte, de decir, soy una niña trans y no pasa nada porque tengo amigas que son trans. Samarux no es un evento deportivo, sino que es una entidad que debería de permanecer en el tiempo. Encontrarnos a nosotras mismas en un mismo lugar y con una afición en común, como es el deporte. Más que un equipo, yo las considero mis amigas. Fue como un antes y un después entrar en Samarux. Es que esto es bonito y quiero formar parte. Es una satisfacción. Y ojalá dure muchos años, que dé el mismo bienestar y más, que ayude a alcanzar los derechos y oportunidades que debe tener el colectivo LGTBI.